Sociología de la Vida. Muy buenos días a todos ustedes. Les doy la bienvenida a la Facultad de Sociología, que este día se honra de tener este foro, el primer foro de Sociología de la Religión. Y bien, vamos a comenzar por presentar a nuestro ponente. Nació en Orizaba, Veracruz, en 1954. Es maestra en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Fue dirigente universitario de estudiantes católicos en México y secretario general de Pax Romana, con sede en París y Friburgo, entre 1982 y 1986. Ha sido consejero electoral del INE en el Estado de México, director de las siguientes organizaciones sociales con énfasis en desarrollo sustentable: Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, AC, entre 1987 y 1995, Invertir para la Sustentabilidad, AC, entre 1995 y el año 2000, Fundación Vamos BDS, hoy Oxfam México, entre el año 2000 y 2005, conductor durante 18 años de Religiones del Mundo en Radio Red. Actualmente conduce el programa de Sacro y Profano del Canal 11 y es articulista de La Jornada, Proceso y Milenio. De sus últimas publicaciones han destacado AMLO, La Tierra Prometida, de Grijalvo 2018, Norberto Rivera, El Pastor del Poder, de Grijalvo 2017, Las Batallas del Estado Laico, de Grijalvo 2016, entre otros. Y ha colaborado con ensayos de más de 20 libros. Y bien, no le quito más su tiempo al doctor Bernardo Barranco Villafán. Últimamente, en nuestro país y en nuestro estado, se ha dado un vertiginoso incremento de actos y conductas violentas. Tan solo durante el fin de semana del viernes 30 de agosto al domingo 1 de septiembre de este año, se cometieron en el país un total de 292 homicidios dolosos, cifra con la cual rebasamos el promedio diario de 100 muertes intencionales en este tipo de estadísticas. Pero a la par de este incremento, se han potenciado como nunca antes una multiplicidad de discursos religiosos que buscan establecer contextos fructíferos de diálogo interreligioso que nos ayudan a comprender y a actuar en relación a la violencia. Los objetivos de este congreso consisten precisamente en investigar el tipo de relación que se da entre religión y violencia. Por ello contamos con un gran especialista de reconocido prestigio en este tema, con una larga trayectoria de investigación, como se ha mencionado en su currículum, por lo cual vamos a dar paso a su conferencia, que tendrá una duración de 30 minutos y el demás tiempo que está programado será para preguntas y respuestas. Para ello se les repartirá tarjetas para que formulen sus preguntas y de esta manera hacer más dinámica la participación del doctor Barranco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un placer estar, sobre todo con tantos rostros jóvenes, gente entusiasta, ávida de conocimientos, futuros investigadores, futuros expertos o políticos, como vimos hace un momento. Creo que es muy importante y para mí también es un privilegio estar acá, sobre todo siendo veracruzano. Soy un chilango, desde 7 años dejé Orizaba, pero para mí siempre regresar a mi tierra siempre es un privilegio. Respirar lo verde, ver la profundidad, sobre todo del verde. Y anoche veníamos comentando en el camino de Veracruz acá los exquisitos platos, la cocina que forma parte de nuestra cultura veracruzana. Yo creo que este foro es un foro que va más allá de un ejercicio intelectual, que va más allá de un ejercicio propiamente académico, que va más allá incluso de lo que podría ser un primer acercamiento a la sociología de la religión. ¿Y por qué digo que va más allá? Fundamentalmente porque estamos abriendo un espacio de diálogo sobre un tema muy contemporáneo, vital en este momento, que es el tema de la violencia. Y el tema de la violencia que no se resuelve con una o dos iniciativas. Es un problema que es estructural, que es cultural, que diríamos hasta civilizatorio. Es el perfil que nos estamos dando como sociedad. Y en ese sentido, lo religioso puede jugar un papel importante, pero no lo es todo.
como tampoco lo es todo dar becas a los jóvenes, como tampoco lo es todo tener una política de mano dura. Vimos que en el sexenio de Calderón esto fracasó con un saldo dramático de más de 300,000 muertes. Por lo tanto, entonces, requiere de la concurrencia de muchas iniciativas y fundamentalmente de la academia, con sus investigaciones, con sus análisis, con su reflexión crítica sobre un tema tan complejo como es el de la violencia. Hoy en la mañana Durazo, en la mañanera, planteó cifras realmente espeluznantes. Cerca de 30 millones de actos delictivos se dieron, denunciados. Estamos hablando de más de 29,000 asesinatos. Estamos también hablando de que los grandes temas que afectan a los mexicanos son, sobre todo, y además todo esto en el 18, en un año, el último año de Enrique Peña Nieto. Y estamos hablando que los principales temas que preocupan a los mexicanos no es tanto la economía, el desarrollo, es el tema de la inseguridad. 8 de cada 10 mexicanos estamos preocupados por la inseguridad. Hay una gran preocupación por los niveles de corrupción y sobre todo los temas de impunidad. Sumados todos estos, nos lleva al tema, evidentemente, de la violencia como un agregado. Y el tema de la violencia también es una de las grandes preocupaciones de los mexicanos. Por lo tanto, entonces, pues bienvenidos estos debates que debemos tener. Bienvenidas las soluciones, las propuestas, la actitud crítica, la actitud analítica, el penetrar en un mundo complejo. Entonces, lo que voy a intentar hacer de manera muy breve es introducir al tema de qué es lo que pueden hacer las iglesias, pero también qué es lo que no pueden hacer las iglesias. Hay que recordar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido mucho en incorporar las iglesias a los programas sociales, sobre todo vinculados a un tema que está vinculado a la violencia, que es el deterioro del tejido social, el deterioro de una crisis de valores, y que por lo tanto, frente a este diagnóstico dramático, las iglesias pueden jugar un papel de restitución de este tejido dañado. ¿Cómo? A través de la transmisión de valores, a través de la transmisión de principios morales, prédica religiosa. Pero la pregunta es, ¿hay un riesgo que las iglesias entren en programas de gobierno? ¿Hay una tentativa de que éstas formen parte como iglesias de Estado, cuando tenemos una tradición laica que cuestiona estos vínculos entre las iglesias y el poder? O al revés, estamos ante la colonización religiosa por parte del Estado. Sí, hay muchas preguntas que creo que están ahí, pero bueno, forman parte de una introducción como para ir abriendo boca. Quiero dar 3 puntos básicamente. Uno es el tema de la descomposición de la sociedad. Es una descomposición que ha alcanzado también a las iglesias. Las iglesias no están exentas de este proceso de degradación que estamos viviendo. Y un segundo punto es pues el tema de la violencia que ha alcanzado a las iglesias. Las iglesias no están exentas. Y hoy por hoy, ser ministro de culto, ser cura, sacerdote, es una profesión riesgosa. Lo vamos a ver por qué. Y finalmente, ¿qué hacer frente a esto? O cómo más bien abrir un debate sobre qué es lo que tenemos que hacer. Para empezar, debo decir que las iglesias, toda religión, y es un principio para aquellos que se interesan en la sociología, toda religión tiene un mensaje de paz, de amor, de concordia, de tolerancia, de apertura. La apertura al infinito es también la apertura del corazón y del alma, en cierto sentido. A pesar de que hay algunos textos que son verdaderamente violentos. Uno encuentra en el Antiguo Testamento a Jehová, que es realmente un Dios bravo. Libera a su pueblo, pero libera a su pueblo aplastando el imperio egipcio. O castiga a Sodoma y Gomorra con
con lujos de violencia en cierto sentido. Pero en general, pues bueno, y también tenemos en el Islam, tenemos en el Corán actitudes divinas fuertes, pero hay que entenderlos en su contexto. En general, las religiones en su conjunto son religiones de paz, son religiones de concordia en su conjunto. Pero también han sido utilizadas como justificación de la violencia. Veamos el islamismo, el yihad, es decir, la lucha cultural frente a Occidente, la afirmación de lo islámico frente a Occidente, que tiene niveles de violencia inauditos. Pero uno le pregunta a los cerca de 900 millones de musulmanes qué piensan de estas posturas de la yihad, y no tienen nada que ver. Es decir, son posturas extremas. El islamismo es una postura extrema que no responde al conjunto del Islam. Es como si dijéramos que en México los católicos somos yunquistas, porque el yunque tiene una postura beligerante frente a temas como la vida, la sexualidad, etc. Y un externo diría, bueno, pues los católicos en México son yunquistas. No es cierto, es una expresión de algo mucho más diverso y complejo. Por lo tanto, entonces, una de las cuestiones acá es analizar este vínculo entre religión y violencia. Por un lado tenemos expresiones hermosísimas como la de Gandhi, una filosofía como es la filosofía de la no violencia, que no significa el no ser críticos o el no hacer resistencia, sino al contrario, ser resistentes, ser críticos, pero con formas no violentas, creativas, imaginativas, etcétera, como las acuñó en los años 50 uno de los grandes líderes religiosos del mundo, como fue Mahatma Gandhi. Pablo VI, en el mundo católico, él hablaba que la paz y la no violencia tenía un nombre, lo puso en una encíclica, Populorum Progressio, y decía, el verdadero nombre de la paz es el desarrollo, es la justicia, es la equidad. Entonces tenemos contrastes. Del otro lado podemos decir en nuestro país que hay movimientos religiosos armados, católicos armados. Habría que empezar por nuestros próceres y fundadores de nuestra patria. Hidalgo y Morelos, curas, tomaron las armas, se hicieron guerrilleros, mataron el movimiento de independencia. Tenemos también la guerra cristera. Otro ejemplo. Tenemos también, en el caso de ahora que se ha hablado mucho de la 23 de septiembre, católicos que participaron en la construcción de la Liga 23 de septiembre. Su máximo líder, Ignacio Salas, venía de la viejísima, antiquísima y conservadora Acción Católica Mexicana y se convirtió en uno de los ideólogos de la guerrilla de los años 70. ¿Para qué me voy más lejos? La Guerra Zapatista de 1994, donde participaron una importante cantidad de ministros religiosos, los famosos diáconos casados, que formaron parte de una extensa red zapatista. Así es que el tema es complejo, no es simplemente decir, la religión es algo hermoso, etc. Pero sobre todo no tanto depende del contenido mismo de la religión o de la iglesia, sino de las condiciones en que se dan. Y muchas veces son intereses materiales, políticos, ideológicos, que son los que priman y utilizan lo religioso como una justificación. Muchos conflictos en Chiapas son conflictos por la tierra. ¿No? Pero es una lucha entre católicos tradicionalistas con evangélicos. En el fondo hay un problema en mercado, por ejemplo, la bebida alcohólica. Los evangélicos ya no beben alcohol, y por lo tanto eso afecta al mercado. En fin, una serie de cosas. Mi primer punto quiero rematarlo con el tema de lo actual. Es decir, es una descomposición que estamos viviendo y que también está alcanzando las iglesias. Las iglesias que predican valores
son valores que también se están derrumbando en el propio discurso religioso. Estamos hablando de prácticas de abusos de clérigos. Es decir, muchas iglesias se han mundanizado, se han secularizado, no solamente con abusos económicos o abusos de poder. Los pastores en iglesias evangélicas tienen un papel muy determinante en la vida de las personas, pero estamos hablando también de abusos sexuales. Todo el tema de la pederastia es un tema que ha lacerado la autoridad moral y también la autoridad religiosa de muchas iglesias, y eso está ahí. La Iglesia Católica en América Latina tiene un proceso de caída, de picada verdaderamente inusitado. En los años 90, las principales iglesias de diferentes países como Brasil, Chile, Argentina, México, rondaban en los años 70 en más del 90% de católicos. Hoy esta cifra está totalmente derrumbada. En Brasil estamos hablando que los católicos apenas llegan al 60%, en Chile el 50%, Centroamérica es 50%. Entonces algo está pasando en las iglesias, y sobre todo en la Iglesia Católica. La secularización, es decir, esta pérdida o reubicación del sentido de lo sagrado en la sociedad, una cultura cada vez más secular, no es que Dios desaparezca, sino Dios o lo sagrado tiene un papel diferente en la sociedad. Pero bueno, estos son más bien apuntes más de corte sociológico. Por lo tanto, hay una mundanización de la prédica y hay una banalización muchas veces de lo espiritual. La exaltación del poder, la exaltación de lo económico, la participación política ha minado mucho, en cierto sentido, la imagen de las iglesias, especialmente la Iglesia Católica. Para dar un ejemplo que todos conozcamos, el cardenal Norberto Rivera sería el ejemplo de esta mundanización de lo religioso. Un hombre que le gusta más los medios, el mundo de la socialité, salir en revistas de moda, ¿no? Se reunía con los poderosos, con los ricos, ¿no? No tenía tanto un carácter pastoral. Cuando preguntaban qué pensaban de él, las encuestas decían, pues es más un político que un líder espiritual. Me refiero a este tipo de cuestiones. Hoy tenemos a Varela, que también Varela en Confraternice quiere conquistar el mundo del poder. ¿Ustedes creen que exagero frente a estas afirmaciones? ¿No? No, por supuesto que no. Lo puedo demostrar con cifras. Y puedo demostrar con cifras en dos niveles. Uno, lo que podríamos llamar cómo la violencia también ha alcanzado a las iglesias. Y dos, el tema de cultos que en cierto sentido conviven con la violencia. Hace un momento, ya no está aquí, no lo veo, nuestro compañero de Ciesas, hablaba de ciertos cultos como la Santa Muerte que conviven con la violencia. Es decir, no es que la toleren, sino lo ven como algo natural. Pero primero voy al tema de la violencia como ha alcanzado a las iglesias. Tan solo en el sexenio de Peña Nieto ha habido 28 asesinatos a sacerdotes. 28 asesinatos en 6 años. En el sexenio de Felipe Calderón fueron 17 asesinatos de curas. Y hay desaparecidos. En los últimos 25 años hay más de 60 sacerdotes católicos que han sido asesinados. Por eso decía que ser cura hoy o ministro de culto es una profesión peligrosa. ¿Cuáles son los móviles? Uno diría, bueno, son cuestiones políticas, como pasó en Sudamérica, por cuestiones ideológicas, estaban acompañando procesos de resistencia, no, por robo, por extorsiones, secuestros, hay situaciones de crimen organizado, hay asesinatos políticos, sobre todo en Michoacán, pero también hay asesinatos pasionales. Entonces la cosa está mezclada, no hay un móvil, sino forma parte de esta degradación o esta cultura de violencia a la cual hemos llegado, que ha alcanzado a la iglesia.
Nada más para dar una referencia. En la Guerra de Reforma, donde los curas participan en el bloque conservador frente a los liberales, fueron asesinados, y muchos de ellos en combate, 11 sacerdotes. En una guerra. Bueno, ya en la guerra cristiana ya está más complicado, fueron 250, pero ahí sí los curas tomaron las armas, las capucheras, los caballos y entraron a la guerra. En ese sentido es interesante ver cómo Calles confiesa, Calles, el presidente en ese momento, en los años 20, que mandó a fusilar a 20 curas. Perdón, 50 curas. 50 curas. Entonces, cuando hablamos de las cifras actuales, estamos hablando de que la violencia está alcanzando y tiene un epicentro que no es cualquier violencia, ¿eh? Estamos hablando de esto, se inicia en mayo del 93, no sé si ustedes recuerdan, el magnicidio, el asesinato del cardenal Posadas en Guadalajara, en mayo, 13 de mayo de 1993. Inusitado. Hipótesis hay muchas. Que se confundió, los asesinos lo confundieron con el Chapo, ¿no? Había como 60 kilos de diferencia entre el Chapo y el cardenal, ciertamente, porque dicen que le gustaba comer bien y beber bien, ¿no? Otros, que efectivamente el cardenal estaba imbricado desde Ciudad Juárez, cuando era obispo de Ciudad Juárez, con crimen organizado, con ciertos grupos. No está claro. Han pasado tantos años y no está claro el asesinato. Bueno, ahí empezó. Y termina, en cierto sentido, con el atentado al cardenal Norberto Rivera, que también está envuelto en muchas oscuridades. Fue intento de robo, fue intento de secuestro, o lo quisieron asesinar. Llegaron empistolados ahí. Se balacearon con la guardia. La pregunta es, ¿cómo es que un príncipe de la iglesia tiene guardia armada en su casa, cuando es un hombre de Dios? Pero en fin, ¿cómo andamos de tiempo? Me quedan 5 minutos. Bueno, entro muy rápidamente en el tema del culto de la Santa Muerte, que a mí me fascina, la verdad. Es un tema realmente increíble. Porque aparentemente la Santa Muerte es un culto que promueve la violencia. Es un culto que aparentemente es violenta en su esencia. Para empezar hay que decir, no es una religión la Santa Muerte. No es una iglesia la Santa Muerte. Es un culto la Santa Muerte. Después, que si quieren, podemos distinguir entre religión, iglesia y culto. El culto popular. Que refleja lo que es el México actual. Surge en una zona urbana, se expande y surge entre los sectores más marginados, más desposeídos, más excluidos de la sociedad, como es el mundo de la economía informal. Entonces, si la economía liberal o neoliberal, como se ha planteado acá, excluye a mucha gente joven, en edad laboral, ellos crean sus propios mecanismos, como sería la economía informal, la economía de los drones, de la piratería, ¿no? De una economía subterránea, que es respuesta frente a la exclusión, es una especie de autoinclusión. Crean sus propias formas de gobierno, sus propias formas de poder, que van más allá de los límites constitucionales. Hay liderazgos de grupos, sobre todo se da mucho en el mundo ambulante, donde se plantea esto, ¿no? Otro aspecto importante es, así como se va generando una cultura que convive con la violencia, estos grupos también crean formas de deidad y toman como referente a la Virgen de Guadalupe. La Santa Muerte es una expresión violenta, una imagen provocadora, chocante, es una calavera, es la muerte. Pero en el fondo es uno de los rostros de la Virgen Morena. Me refiero a la Virgen guadalupana, no vayan a pensar que con tintes políticos.
¿no? La Virgen de Guadalupe en una faceta herética. Es, en cierto sentido, es una actitud herética, que protege el mundo rudo, que tiene expresiones de ese mundo rudo en el cual viven muchos de ellos que se juegan la vida. Son el mundo de los rateros, de las prostitutas, el mundo del mercado informal, el mundo donde también se han incorporado narcotráfico, gente del crimen organizado. Y no solamente te defiende la Santa Muerte, sino también la Santa Muerte te genera violencia con aquel que es tu enemigo. Virgencita, niña buena, niña mi flaquita, jódeme al que está enfrente, mátamelo. Entonces estamos hablando de cómo lo religioso, otro apunte para aquellos estudiosos de la sociología, refleja el humus cultural, el humus de la vida, y que no está aislado. Es una construcción religiosa de un momento determinado de nuestra vida. De tal manera que uno como sociólogo, despojándose de las creencias, uno ve cómo las deidades son construcciones humanas, y no al revés, como nos han enseñado las religiones del libro, que el ser humano es una construcción de la deidad. Por lo tanto, entonces, estamos ante estos vínculos entre la violencia y la religión. ¿Qué hacer? Voy a mi último punto. Me parece que el tema central aquí es que las iglesias pueden aportar mucho, con todas las deficiencias, pero lo que no debemos hacer es absolutizar las iglesias. No es la solución las iglesias. Pueden ser coadyuvantes, se pueden apoyar, pero no es la solución al problema de la crisis moral que vivimos. Porque la crisis moral también es responsabilidad de las iglesias, como he tratado de expresar, y también están tocadas por los niveles de violencia secular que las han planteado, las han dañado. Que no es exclusivo de México. Recordemos, por ejemplo, esta represión que hubo en Brasil, en el Cono Sur, cuando surgen las dictaduras en los años 70 y parte de los 80. Ahí hubo una represión muy grande al mundo religioso. Pero lo interesante, la gran enseñanza, es que muchas de las iglesias no fueron autorreferenciales, es decir, no se protegieron frente a las autoridades, como aquí se está haciendo. Aquí la Iglesia Católica va cada vez que le matan a un cura y va y se queja en gobernación o se queja con la presidencia, etc. Las iglesias en aquellos países lo que hicieron es se pusieron a defender la violencia, pero la violencia social de todos. En Chile, por ejemplo, se construyó la Vicaría de la Solidaridad, que no solamente era para la iglesia, sino era la defensa de los derechos humanos contra la violencia de la población en su conjunto. En Brasil pasó algo así. Y las iglesias adquirieron un prestigio y un poder importante porque la gente veía ahí, frente al cerrazón de la sociedad, un espacio de agregación y de defensa de los derechos humanos. Lamentablemente aquí las iglesias son más autorreferenciales. Cuando pasa algo mal, es como una defensa de su cuerpo. Cuando la gran oportunidad que tienen las iglesias es entrar en una dimensión crítica frente a lo que estamos viviendo socialmente. Dos cositas más para concluir y dar espacio para que ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas y poder tener un intercambio. Lo que quiero señalar acá es el riesgo que estamos teniendo en este momento. Es un riesgo doble. Por un lado, el gobierno, con todo respeto que hay autoridades gubernamentales, pretende incorporar a las iglesias a sus programas sociales. El riesgo aquí es convertir a las iglesias, no todas, en algunas iglesias, en iglesias de Estado. Es decir, repetir lo que Constantino en el siglo IV hizo. Constantino se convierte al cristianismo, pero en realidad lo que hace es asume la fuerza social, popular, epidérmica que tenía el cristianismo y la hace una religión de Estado. Ese es el riesgo. Una especie de constantinización pentecostal en México, sobre todo pensando en las iglesias pentecostales. Pero el otro riesgo es al revés, es abrir las puertas
para que las iglesias, en torno a este problema de violencia y de crisis del tejido social, se metan hasta la cocina en la vida pública del país. Y nos pase lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Centroamérica, en otros países. Que las iglesias se conviertan en reductos políticos. Hay bancadas evangélicas, partidos evangélicos, candidatos evangélicos. Bolsonaro es la expresión de esta tendencia que hay en América Latina y que puede ser un riesgo. Entonces, para mí, el tema de ya después si quieren lo conversamos, pero el tema de los principios y valores tienen que pasar por un principio básico que hemos aprendido en la sociedad mexicana, que es la laicidad, una cultura ética de la laicidad. Y por laicidad entiendo una sana separación entre las iglesias y el Estado, una correcta libertad religiosa y sobre todo la garantía de defensa de los derechos de las minorías religiosas y no religiosas, como mujeres, homosexuales, etc. Por lo tanto, yo concluiría esta introducción señalando, primero, que las religiones tienen un mensaje de paz, de concordia, de entendimiento, pero también tienen el riesgo de ser utilizadas como justificación de violencia extrema. Dos, las iglesias son parte y corresponsables de la crisis de valores y de violencia que vivimos en este país. Tres, que estas iglesias también han sido alcanzadas por la violencia y a veces violencia extrema. Cuatro, que hay formas pararreligiosas también que conviven con la violencia, como sería no toda la Santa Muerte, no todo el culto, pero hay sectores como Malverde y otros cultos que sí conviven con la ideología del crimen organizado. Y cuarto y último, que la solución no es solo incorporar las iglesias, sino es tener un proyecto claro en torno a una ética laica de sana distinción entre lo espiritual, lo material, entre política y gobierno y política de los corazones religiosos y de la espiritualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barranco. Y bueno, ya tenemos aquí unas preguntas que el público nos hace.